Hola mis hermanos y hermanas, como cada día estamos aquí para compartir un capítulo de la palabra de Papá Dios. Y estamos compartiendo el Evangelio de San Juan. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena y enseña a esta fiel. Ven Espíritu Santo y concentra toda mi mente, corazón y ser. Ven Espíritu Santo y ayúdame a entender y comprender con la mirada, con el pensamiento, con el corazón, con toda mi persona lo que está escrito en esta santa palabra de Dios. Ven Espíritu Santo y apártame de las distracciones que llegan por mí misma, de pensamientos perturbadores hasta del propio mal. Ven Espíritu Santo y rodéame de tu santa presencia, para en cada lectura de una palabra, de un versículo, de un capítulo, pueda sentir la presencia de la Santísima Trinidad en mi vida, en mi quehacer, mi existir y mi ser. Ven Espíritu Santo y concédeme la gracia de sentir la compañía de Mamá María en la hora del aprendizaje. Amén. Gracias, Señor Espíritu Santo. Muchas gracias. El capítulo que corresponde o nos corresponde compartir hoy es el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. La cena de Betania. Desde el versículo 1 hasta el versículo 50. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí lo invitaron a una cena. Mientras Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados, María trajo como medio litro de un aceite perfumado de nardo y muy fino y muy caro. Ungió con él los pies del Señor y se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que entregaría a Jesús, dijo: este perfume podría haberse vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. En realidad no se interesaba por los pobres, sino que era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús le dijo, déjala, pues lo tenía reservado para preparar mi entierro. A los pobres los tienen siempre entre ustedes, pero a mí no me tienen siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba en Betania. Fueron allá, no solamente para verlo a él, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos los abandonaban y creían en Jesús. Al día siguiente, la multitud que había llegado a Jerusalén supo que Jesús también venía para la Pascua. Salieron a su encuentro con ramos y palmas gritando: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y lo montó. Así se cumplió la escritura: no tengas temor, ciudad de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto al momento, pero cuando Jesús fue glorificado, comprendieron que dicha escritura se refería a él y que anunciaba precisamente lo que había hecho por él. El pueblo que acompañaba a Jesús contaba lo que había visto, cómo él había llamado a Lázaro del sepulcro y lo había resucitado de la muerte.
A causa de este milagro salió tanta gente a su encuentro. En cuanto a los fariseos, se dijeron entre ellos: ¿no ven que no sacamos nada? Miren que todo el mundo lo sigue. Varios griegos subían a Jerusalén para adorar a Dios en esta fiesta. Algunos de ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron donde Jesús para decírselo. Por toda respuesta Jesús declaró: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a recibir su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allá estará el que me sirve. Si alguien me sirve, mi Padre le dará honor. Me siento turbado ahora. ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? Pero no, pues precisamente llegué a esta hora para enfrentar esta angustia. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Algunos de los que estaban allí y que escucharon la voz decían: fue un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Entonces Jesús hizo esta declaración: esa voz no fue por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el amo de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Jesús daba a entender así de qué modo iba a morir. Le contestaron: la Escritura nos enseña que el Cristo reina para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿De quién estás hablando? Jesús les contestó: la luz está entre ustedes solamente por un poco de tiempo. Caminen mientras tengan luz, antes de que la noche caiga sobre ustedes. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella y serán hijos de la luz. Así habló Jesús. Se fue y se escondió. Después de tantas señales milagrosas que Jesús había hecho delante de ellos, los judíos no creyeron en él. Tenía que cumplirse lo escrito por Isaías: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién descubriste los secretos de nuestra salvación? Así es que no se pudieron convencer. Isaías lo dice en otro lugar: se cegaron sus ojos y se endureció su corazón para no ver ni comprender. No quieren convertirse a mí, ni que yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y de él habló. A pesar de todo, muchos creyeron en él, aún entre los jefes, pero no se atrevían a profesar en público su fe por miedo a que los fariseos los echaran fuera. Prefirieron ser considerados por los hombres antes que glorificados por Dios. Jesús clamó con voz fuerte: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, ve el que me envía, al que me envía. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Al que escucha mi palabra, pero no la obedece, no seré yo quien lo condene, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mi palabra, tiene quien lo juzgue y condene. Será mi propia palabra. Ella lo juzgará el último día, porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me encargó lo que debo decir y cómo decirlo. Por mi parte, yo sé que su decreto es vida eterna y entrego mi mensaje tal como me lo encargó mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos y hermanas, el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, en sus versículos del 1 al 50, nos habla de la cena de Betania, cómo Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María trajo un perfume de nardo muy costoso y lo derramó sobre Jesús, sobre sus pies, y los secó con sus cabellos. Cómo María reconoce a Jesús en la alegría y en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad de su hermano Lázaro, en la muerte de su hermano Lázaro. Cómo ella cree en todo tiempo en Jesús. Y este capítulo es una invitación, una vez más, a creer en Jesús. ¿Cómo creyeron discípulos? ¿Cómo creyeron jefes del pueblo en Jesús? Pero no se atrevían a publicarlo porque los fariseos podían echarlo. ¿Y nosotros? ¿Creemos en Jesús? ¿Tenemos fe en Jesús? ¿O tememos a ser criticados? ¿O tememos a ser juzgados como Él por nuestra salvación? Y nosotros, hermanos y hermanas, creemos en Jesús. Sigue diciendo este capítulo en su versículo 25, el que ama su vida la destruye, en su versículo 25, el que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Ahí en el versículo 26, el que quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allá estará el que me sirve. Si alguien me sirve, mi Padre le dará honor. Qué bello, mis hermanos y hermanas. Todo su mérito, todas sus enseñanzas, todo lo que Jesús sabe, siempre teniendo presente a su Padre Dios. Que el Espíritu Santo nos auxilie para nosotros seguir creyendo en Él como María, que derramó ese costoso sobre sus pies y lo secó con su cabello, porque estaba puesta en Jesús. Que así nosotros también, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza esté depositada en Jesús. Que así sea. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mary dear, you are my mother. Please take my where to go, who to see,
and what to say. Please don't let go of my hand. I will always Love you. Amen. Fray J. Duffy. Que el Señor nos siga bendiciendo. amén.